El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Hemos comenzado con una reflexión de Nikola Tesla. De alguna forma tiene algo de relación con el tema de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre las hipótesis y teorías de la causa paranormal parafónica. Bienvenidos a TCI Media. Es la pregunta de siempre. ¿Cuál es el origen o la naturaleza de las parafonías? En mi humilde opinión, las parafonías son como auténticas manifestaciones de conciencia, como una inteligencia invisible que responde a nuestras preguntas. Pensadlo bien, se observa intención de elegir el micrófono o canal de entrada. Las voces no entran en todos los micrófonos. Hay una selección clara. Si fueran ondas ambientales o electromagnéticas, sí entrarían por igual en todos los micrófonos. Además, el hecho de contestar de una manera inteligente, coherente e inmediata, en muchos de los casos descartaría que pudieran ser ondas estacionarias, restos anímicos de otra época, impregnados en el ambiente. Bueno, antes de continuar, es necesario comentar que gran parte de la información que estoy a punto de relatar está sacada de un artículo redactado y publicado por Juan Car Moreno sobre las teorías que destacaba principalmente el profesor Sinesio Darnell Huerta. Dentro del mundo de las parafonías tenemos multitud de teorías e hipótesis sobre su origen o naturaleza, aunque a fecha de hoy ninguna de ellas puede ser probada. Vamos a pasar a enumerar y a explicar todas las teorías existentes en relación a este curioso fenómeno. Vamos a comenzar con la teoría consciente trascendente, otras dimensiones. Según la teoría trascendental de Germán de Argumosa, las parafonías serían el resultado del contacto con seres pertenecientes a otras dimensiones o mundos paralelos. Según la teoría de cuerdas, el espacio cuenta con muchas más dimensiones que las que conocemos. En concreto, rondarían entre 10 y 26 diferentes. Dichos fenómenos parafónicos vendrían a ser el efecto de manifestación de una inteligencia cuya causa no se muestra en el nivel empírico u ontológico en el que se constatan los efectos, es decir, nuestra realidad, por lo que tal causalidad trasciende de lo experimentable y se daría necesariamente en otro plano de existencia, ya que no puede existir un efecto sin causa. Vamos a pasar a relatar una de mis teorías favoritas, la teoría de la interfase, del profesor Sinesio Darnell Huerta. Atendiendo su formación y razonamiento como químico, él comentaba que de igual manera que ocurre con el agua y el aceite que no pueden juntarse y quedaría una fina capa entre ellas, de manera natural, entre dos fases tan diferentes como un plano terrestre y uno espiritual, tiene que existir necesariamente una zona intermedia que lo separe, como un tensoactivo químico. Una interfase entre lo terreno y lo espiritual. El doctor Raymond Moody, en sus libros sobre vida después de la vida, menciona relatos de sus entrevistados, en los cuales se describe una zona gris en la que los transseres, como los denominaba el doctor Senkowski, deambulaban indiferentes, ignorando su propia existencia. Siempre cabizbajos,
siempre desorientados. Zona que correspondería a la franja de contacto que el profesor Darnell denomina como zona del olvido. La interfase podría estar formada por diferentes planos con estadios de conciencia o de conocimiento igualmente diferentes, como parece demostrar la seguridad de algunas contestaciones en distintas frecuencias de radio, que vendrían a decir que dependiendo de la frecuencia más o menos alta que utilicemos, daremos con inteligencias de diferentes lugares espirituales. La siguiente vendría a ser la teoría de la pareidolia. El ruido natural de una grabación podría ser interpretado como si de voces o de palabras se tratase. Puede ser la explicación más plausible de una parte de las supuestas psicofonías. Interferencias radioeléctricas. Algunas supuestas psicofonías pueden ser producto de la captación de ondas de radio, incluso en grabadoras introducidas dentro de jaulas de Faraday, ya que éstas no proporcionan un blindaje perfecto ante las ondas de radio. Esta teoría queda desmontada en los casos en que las voces paranormales responden coherentemente a las preguntas del investigador. La siguiente hipótesis o teoría sería la ventriloquía subliminal inconsciente. Esta teoría expone que las parafonías serían producto del movimiento involuntario de las cuerdas vocales y la laringe, produciendo sonidos imperceptibles que la grabadora registra. Esta hipótesis ha quedado prácticamente descartada con el paso del tiempo. Hipótesis extraterrestre. Algunos investigadores creen que las parafonías son producto del contacto humano con entidades extraterrestres. Es una hipótesis que, según el propio profesor Darnell, comenta que cuenta con escasos seguidores. La teoría de las voces remanentes. Según esta teoría, al realizar psicofonías, lo que grabaríamos en nuestros aparatos serían las ondas sonoras almacenadas en el aire. Mente del investigador. El sector humanista diría que el experimentador emanaría de forma inconsciente una energía que sería captada y registrada por los aparatos de grabación. Una especie de emanación PSI procedente del sujeto. Se desconoce la manera y el mecanismo en el cual se realizaría esta acción. Y la última de todas las teorías e hipótesis. Voces de los muertos. La teoría espírita, u otra versión de la teoría trascendental, y una de las más difundidas y conocidas en nuestros días, establece que las parafonías serían las voces de personas ya fallecidas y que mediante diversos aparatos de grabación podrían ponerse en contacto con nosotros. Cabe aquí señalar que la gran mayoría de dichas psicofonías se identifican como personas fallecidas tiempo atrás. Para terminar, recordemos que don Germán de Argumosa también tenía una opinión respecto al conjunto de las hipótesis arriba nombradas. Él era partidario de la hipótesis consciente trascendente u otras dimensiones. Pero además comentaba que mientras no podamos comprobar y verificar una de las hipótesis de forma clara, todas las demás seguirán siendo viables, todas ellas.